Buenas tardes, espero que estén muy bien. A ver, voy a hacerles una pregunta bien difícil a los tres que han llegado. ¿Quién de ustedes se acuerda el tema que vimos la última vez? A ver. Uy, 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 ese para saber si están repasando, ¿ah? Claro, o sea que Yamelí es la única que se acuerda, Reino Plantae. Muy bien. Vamos a ver entonces el Reino Plantae. A ver, un ratito, aquí. En el Reino Plantae, vamos a ver esto. Muy bien. Íbamos a ver, ¿no? Habíamos visto una parte, ¿no? Íbamos a comenzar a ver Reino Plantae, ¿no? Reino Plantae. El Reino Plantae tiene como característica ser autotrófico y fotosintetizador. Obviamente, si hace fotosíntesis, es autotrófico. Y que se va a caracterizar porque tienen un carbohidrato llamado celulosa en la pared celular. Pueden ser pluricelulares y son de color verde. Tienen siempre alimento de reserva en la planta que viene a ser el almidón. El primer grupo, la primera división, que son los más simples, es la división briófita. Son plantas multicelulares que están en ambientes húmedos, no tienen tejido vascular, por eso digo que son bien simples, y dependen mucho del agua ambiental para el transporte de los nutrientes que necesitan los periodos de crecimiento. Además, las briofitas tienen tallo y hojas, pero no raíces verdaderas. Por eso digo que es la más simple. Presentan además lo que se llama alternancia de generaciones, en donde predomina la generación gametofito, es decir, la haploide. En este grupo también se encuentran los musgos y las hepáticas. El musgo se llama P. polytrichum. Y acá podemos observar justamente la parte del esporofito, ¿no? Esta es la cápsula, este es el opérculo, hacen una meiosis, germina la espora, forma los filamentos horizontales, protonema, y después forma el rizoide. En este rizoide hay un desarrollo gametofito haploide que va a formar un masculino que es el anteridio y arquegonio que es el óvulo, los cuales fecundan y al fecundar forma el cigoto y este cigoto va a desarrollar del esporofito y se convierte en diploide para luego formar el esporofito adulto y otra vez repetir el ciclo. Como pueden ver, esta parte es la meiosis dentro de la cápsula y esta es la fecundación luego de que ha sido localizado en el arquegonio. Muy bien. Pero luego de ahí hay una división que se llama pteridofita, que es un poquito más elevado el nivel que el anterior. Tienen un parecido muy cercano a las plantas superiores. Tienen raíz, tienen tallos y tienen hojas. También tiene un sistema vascular bien desarrollado. Presenta también alternancia de generaciones en donde predomina ya no el gametofito, sino el esporofita, que es diploide. Los principales representantes de este grupo de pteridofitas son los helechos. Son plantas de tamaño moderado que presentan esporas esta es la hoja, en el envés de la hoja. Los esporangios, que son estructuras donde se forman las esporas, se desarrollan en grupos en unas estructuras llamadas soros. Un helecho común es el llamado polipodium. Aquí vemos, miren, esta es la parte meiótica dentro del esporangio, porque ese es el helecho, ¿no? En el envés se encuentran esas bolsas que son los esporangios. Las esporas están dentro de esas bolsas, que son haploides, ¿ok? Luego forma el gametofito joven y luego forma la parte inferior del gametofito adulto, el cual se diferencia
el masculino del femenino, anterido masculino y arquegonio femenino. Y luego fecunda, y al fecundar se produce la fecundación. Esta es la parte ya gametofítica, y de ahí se forma el esperocito joven, después el adulto, y repite otra vez el ciclo. La siguiente división, estamos yendo de las menos complicadas a las más complicadas. El que sigue es la división espermatofita. Es el grupo vegetal más... Profesor, no está proyectando. Uy, perdón. No importa. Lo vamos a... Disculpen. Lo habían escrito, ¿no? Ah, ya. No hay problema. Lo hacemos de nuevo. No hay problema. Listo. Ahora sí se ve. ¿Se ve o no se ve? Sí, profesor, se ve. Ok. Hay dos personitas ya que... Ahí está. Listo. Ahora sí. Gracias por avisar. A ver. Repitiendo entonces. A manera de repaso, ¿no? El reino Plantae son organismos autotróficos y por ende fotosintetizadores. ¿Ok? O si es fotosintetizador, es autotrófico, obviamente, y se va a caracterizar porque tienen una celulosa, que es un carbohidrato en la pared celular. Son pluricelulares y de color verde. Cuando almacenan alimento, lo hacen bajo la forma de almidón. ¿Ok? Ahora, la división más inferior que tienen en reino Plantae es la división briofita. Esta briofita son multicelulares o pluricelulares, están en ambientes húmedos, no tienen tejido vascular y dependen mucho del agua ambiental para transportar los nutrientes que necesita en los periodos de crecimiento. Se caracteriza porque tiene tallo y hojas, pero no tiene raíces verdaderas. Además, tiene la alternancia de generaciones en las que predomina la generación gametofito haploide. En este grupo se encuentran los musgos y las hepáticas. A los musgos también se le llama Polytrichum. Siguiente. A ver. Un ratito. Ahí está. Justamente acá, lo que está con lila es la parte donde está el gametofito, y aquí la de abajo, la verde, es la meiosis, que se da dentro de la cápsula. Este es la planta, el musgo, por decir. Tiene una cápsula y tiene un opérculo, y por el cual sale las esporas, que son haploides. Se puede producir la germinación de la espora, se forman filamentos horizontales llamados protonema, y de ahí se forma una planta, ok, con unos rizoides que va a dar origen luego al crecer al gameto masculino y al femenino. En el arquegonio femenino, en el anteridio, el llamado masculino. Cuando fecunda, se produce, la fecundación se produce dentro del arquegonio, se va a originar un cigoto 2N, luego desarrolla el esporofito y luego llega a esporofito adulto y otra vez se vuelve a repetir el ciclo. Este es el esquema de una briofita. Luego, yendo de menos a más, tenemos la división pteridofita. Esta división pteridofita se parecen más a las plantas superiores. Presentan raíces, tallos, hojas y también un sistema vascular que está bien desarrollado. También presenta alternancia de generaciones, pero aquí la que predomina es la fase esporofítica y diploide. Esporofítica y diploide. Los principales representantes de este grupo son los helechos, que son plantas de un tamaño moderado, que tienen unas esporas, ojo, que están en unas bolsas llamadas esporangios en el en vez de la hoja, o sea, debajo de la hoja, como quien dice. Esta estructura va a contener esporas que se desarrollan en grupos en unas estructuras llamadas soros. Ahora, un helecho común es el ejemplo, que es el polipodium. Y acá vemos igual. Esta es la parte meiótica y esta es la parte, se puede decir, mitótica.
En la meiótica sabemos que tienen esporangios, las esporas, caen y forman el gametofito joven, el cual puede desarrollar a gametofito adulto y formar, ojo, gametos en el anteridio y gametos en el arquegonio. El anteridio son masculinos y estas van a hacer fecundación y luego se forma el esporofito joven y después el maduro 2N, lo último. Pero también, ahí nos habíamos quedado, que recién lo he puesto a ver, división espermatofita. Este es un grupo de plantas ya un poco más evolucionado. ¿Por qué? Porque el embrión está protegido dentro de una semilla. ¿Y quiénes están aquí? Tiene dos subdivisiones. La subdivisión Gymnospermae o gimnosperma, que son plantas grandes y leñosas. Ojo, la mayor parte de ellas son verdes. Sus óvulos y semillas están descubiertos, o sea, no están dentro de un ovario, y su estructura sexual viene a ser el cono o estróbilo, y comprende a las coníferas en este grupo, que mayormente son monoicas, es decir, las estructuras masculinas y femeninas se encuentran en la misma planta. Y acá podemos ver, miren, acá vemos, por ejemplo, el pino, ¿no? El cual va a formar unos conos productores de polen masculino y unos conos productores de óvulo también. Al producirse y luego juntarse, se va a producir, ojo, las células madre, ok, por un lado, y por otro, va a realizar la meiosis, luego pasa a ser microspora, luego pasa a ser grano de polen, y luego pasa al gametofito femenino para fecundarlo en el arquegonio, ¿no? Acá, por ejemplo, por este lado, células madre de la megaspora, forman la megaspora y el ovocélula. Se unen y en el arquegonio forman el tubo polínico. Y en el tubo polínico se hace la fecundación. Esta fecundación va a comenzar a formar una escama, ¿ok? Que tiene un tegumento de semilla, luego pasa a ser esporofito embrionario y luego a ser plántula 2N y otra vez esporofito adulto, ¿ok? Todo esto también alternancia de generaciones. Ahora, dentro también está la subdivisión angiospermae o angiospermas, que son las más superiores. Son plantas con flores. Sus semillas están encerradas en un ovario y se convierten luego en un fruto. Pero dentro de las angiospermas hay dos clases, las dicotiledóneas y las monocotiledóneas. En las dicotiledóneas, ¿no? Las semillas tienen dos cotiledones, o sea, contienen embriones con dos cotiledones. Además, contienen haces vasculares ordenados radialmente y forman anillos en el tallo. Son más antiguas que las monocotiledóneas, Ejemplo, acá tenemos a las leguminosas. En cambio, las monocotiledóneas, los embriones tienen un solo cotiledón. Los haces vasculares están dispersos al azar por todo el tallo. Ejemplo, tenemos a las gramíneas. Acá vemos el ciclo de un angiosperma. Sabemos muy bien que en la flor está el estambre, ¿no? Que está formado por la antera, el cual va a tener células madre con microsporas, forman las microsporas haploides y luego el grano de polen. Por otro lado, el ovario forma las células madre de la megaspora funcional y luego el saco embrionario y luego es fecundado por el grano de polen. Se forman los núcleos espermático y polares y la ovocélula u ófera en el tubo polínico. Luego ahí se forma el embrión y luego se forma la semilla y después que se desarrolla el angiosperma y de ahí surge la plántula que otra vez a través de las flores vuelve a formar más organismos. Ese sería en líneas generales la clasificación. Ahora miren, por embriones, miren, 2 cotiledones, 1 cotiledón. Creo que hay una pregunta, déjenme ver.
Ah, no, es de otra cosa. Un ratito. Vamos a cerrar esto. Mejor para que ya no se crucen los sonidos. Ah, ahí está. Listo. Embriones, 2 cotiledones. Las hojas, nervadura normalmente ramificada. Ojo, este de 2 cotiledones significa que son dicotiledóneas. Tallos del dicotiledóneo. Los haces vasculares están dispuestos radialmente. Las piezas florales normalmente son 4 o 5 o múltiplos. El grano de polen tiene 3 poros o hendiduras, por si acaso. Además, los embriones, cuando tienen uno solo, sus hojas son de nervadura paralela. Tallos, haces vasculares esparcidos. Normalmente, sus piezas florales son 3 o múltiplos de 3. Y los granos de polen son un poro o hendidura. Tiene un solo poro o hendidura, en cambio, en el otro, en el dicotiledón, tiene 2, 3 o más. ¿Ok? Esas son las diferencias de dicotiledóneas y monocotiledóneas. Vamos con la pregunta. A ver, vamos con la primera. El reino Plantae agrupa a organismos. A ver. A. Heterotróficos y polinizadores. B. Autotróficos y gemación. C. Autotróficos y fotosintetizadores. D. Fotosintetizadores y quimiotróficos. Y por último, polinizadores y putrefactores. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Acá lo voy a ir leyendo. A ver, no, ahí no es, perdón. Aquí. Lo voy leyendo. La primera, por favor. A ver, necesito que me pongan la respuesta de la primera. ¿Cuál sería la respuesta de la primera? A ver, por favor, tienen que marcar una, sí o sí. Vamos, todos participando. La primera, por favor. La respuesta. Ya Meli ya me contestó. Me faltan los demás. Los demás, por favor, sus respuestas. Bien, la respuesta es la C. Muy bien. Vayamos a la 2. De la división de las plantas. Las plantas que tienen alternancia de generaciones, en los que predomina la generación a metofito, haploide es briofita, pteridofita, espermatofita, gimnosperma o angiosperma. ¿Cuál sería la respuesta en la 2? Acá veo que ya lo habíamos hecho, ¿eh? La 2. Gametofitohaploide. Con alternancia de generaciones. La 2 es la A. Vamos con la 3. Las plantas cuyos óvulos y semillas están al descubierto no están dentro
de un ovario y su estructura sexual es el estróbilo, ¿qué será? ¿Clase de dicotiledóneas? ¿Clase monocotiledóneas? ¿Subdivisión angiospermae? ¿O gimnospermae? ¿O pteridofita? ¿Cuál sería la número 3? La número 3. Contestar, por favor. Estoy esperando que respondan la número 3. Ok, Adrián. Los demás, por favor. A ver, también voy a abrir la ventana para que entre un poco de... A ver, la 3 es la D. Muy bien. Vayamos con la 4. Los soros se encuentran en briofita, pteridofita, espermatofita, gimnosperma o angiosperma. Cuatro. ¿Cuál será la que tiene soros? En la 4. Estoy esperando la 4. A la 1. A las 2. A las 3. La 4, la respuesta es la B. Pteridofita. Vayamos con la 5. Las semillas que contienen embriones con 2 cotiledones son monocotiledóneas, briofita, pteridofita, espermatofita o dicotiledóneas. La 5, ¿cuál sería la respuesta? La 5, pero respuestas. La que tiene 2 cotiledones en sus semillas, ¿cómo se llamará? Estamos en la 5. ¿Cómo se llamará? Con 2 cotiledones Becker. Con 2 cotiledones Becker. Ahora sí. Ya bien. Es la E. Dicotiledóneas, porque con 2, con 1 es mono. Con 2 es di. Ok, exacto, Becker. Vamos con las gramíneas. Última pregunta de esta parte. Las gramíneas son... ¿Qué son las gramíneas? ¿Dentro de qué grupo equivaldrán? Gimnospermas, angiospermas, monocotiledóneas, dicotiledóneas o briofita. Arián ya me dijo la C. A ver, los demás, ¿qué opinan?
Muy bien, Yameli. Más respuesta, por favor. Muy bien, la respuesta es 6C. ¿Ok? Bien, con eso estamos terminando lo referente a plantas. ¿Ok? Y ahora, a continuación, después de las plantas, vamos a ver el reino animalía. Este reino animalía, ¿ok? Acá lo estamos viendo. Este reino animalía son todos organismos multicelulares. A ver, un ratito, quiero ver. Esto ya lo descubrí. Borrador, foto, pero lo malo que no se borra. Dibujar, a ver. Son multicelulares y tienen tejidos y uniones celulares. A ver, quiero ver si se queda. A ver, déjenme ver. Un ratito. ¿Dónde está? Formato. Ya quiero sacar esto. Borrar. Ya. Tengo que borrar. No, mucho trabajo. Ya, a ver. Son organismos multicelulares, ojo, pero que se van a caracterizar porque sencillamente tienen desarrollo de tejidos y uniones celulares elaboradas. Todos los de animalía son heterótrofos y tienen una reproducción sexual. Además, el cigoto, que se forma producto de la fecundación, va a desarrollar primero en blástula y luego una estructura común en el desarrollo embrionario de los animales. Todos los diversos fila animales que están en este grupo varían de acuerdo a su morfología y las diferencias que hay entre ellas se les utiliza para clasificarlas. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el primer filo de los animales, el más simple. Un ratito. El más simple, que es el filum porífera. El filum porífera viene de la palabra porus, poro, ferre, llevar. Son animales de estructura simple, no tienen órganos y toda su vida están anclados a una roca o a una superficie sólida, pero debajo del agua. Todas las esponjas presentan una o más cavidades, como la que vemos acá, ¿no? Cavidades internas que se le llama espongiocele, que están limitadas por unos flagelos, ¿ok? Una célula flagelada que se llama coanocitos, que van a crear la corriente de agua que va a ingresar por los poros y va a recorrer toda la cavidad interior para luego filtrarlo, las pequeñas partículas de alimento que están presentes en el agua. La mayoría de las esponjas son hermafroditas y todas se reproducen sexualmente, aunque algunas pueden además reproducirse asexualmente por fragmentación o por gemación. Pasemos al otro grupo, al otro filum, el filum nidarios, que son los celenterados. Se caracterizan por la presencia de las células urticantes. Estas células se llaman nidocitos. Ojo, se llaman nidocitos y cada uno de los cuales tiene una estructura llena de un veneno, que es el nematocisto, en los tentáculos que rodean su boca. Todos los nidarios son carnívoros. No persiguen a sus presas, pero sí las capturan cuando entran en contacto, liberando unas sustancias urticantes y tiene una cavidad visceral, la cavidad gastrovascular, que se abre al exterior por una sola abertura. Se encuentran dos formas, la forma pólipo y la forma medusa. La forma pólipo se caracteriza porque tiene cilindros y es sésil. Aquí están las hidras, las anémonas, y los corales. Y la medusa, que tiene una forma de paraguas,
y es móvil, aquí encontramos a la medusa o las famosas malaguas, que es lo mismo. Ahí podemos ver justamente las formas adultas de los nidarios. Por ejemplo, este es un pólipo. Tiene la cavidad gastrovascular, ¿no? La epidermis, la gastrodermis, ¿no? Y unos tentáculos. Y acá vemos la medusa, que tiene una cavidad gastrovascular, por acá ingiere el alimento. Y también podemos ver el nidocito y el nematocisto, que son aquellas células que se encuentran en el interior de este filum en el cuerpo, en el interior de su cuerpo. Pasemos a otro filum. Filum platelmintos. Viene de platis plano, elmis gusano. Todos los platelmintos son gusanos planos. Tienen forma de cinta y cuerpo blando. Tienen también tubo digestivo incompleto y tiene una gran capacidad de regeneración. ¿Qué significa? Si lo partes en tres, esta planaria, por ejemplo, que vemos acá, se regeneran de todos los pedazos partes de la planaria. Justamente hay tres clases de platelmintos. Un grupo que se llama turibularia, que generalmente son de vida libre, carnívoras y carroñeras. Usan su faringe para succionar las partes blandas de su presa, cuando tienen caparazón la presa, por supuesto. Y aquí se encuentran todas las palabras, todas las planarias, que se le conoce como tugesias. Acá vemos una planaria, vemos que tiene cerebro, ojos, lóbulo sensorial, nervio ventrolateral, intestino, faringe y boca. Algo bien simple. El otro grupo de platelmintos es la clase tremátodo o tremátoda. Ahí al costado derecho ven esa foto de una fasciola hepática, este que está acá. Es un parásito interno, o sea, es endoparásito o externo, se le llamará ectoparásito de muchos animales, a los que se adquieren a través de unos ganchos o ventosas que están en la parte de arriba, ¿no? Y este lo tenemos a la fasciola hepática. El otro es el céstode o céstodo, ¿no? El céstodo son endoparásitos que carecen de tubos digestivos y son comunes en el tracto digestivo de los vertebrados. Sus larvas se desarrollan a menudo en más de un hospedante intermediario. Aquí están todas las tenias, ahí vemos una foto de la tenia. Siguiente, acá vemos cómo es, a ver, vamos a ver si lo puedo aumentar. No, espérate. Vamos a ver, para que lo vean mejor. Un ratito. Vamos a... Ya, no hay problema. Mira, generalmente se ingieren los huevos, ¿no? Y los huevos pasan justamente al intestino delgado, en donde se contamina la tenia. Esta tenia contagia cuando, por ejemplo, las larvas caen al suelo a través de las heces del humano y los huevos de este organismo van a caer en agua o van a caer en las plantas que se alimentan, por ejemplo, ¿no? Los animales como el cerdo, o están en regadío de las aguas. Y justamente cuando se come estas verduras sin lavar bien, contaminadas con esta tenia, o el chancho ingiere los vegetales o cualquier alimento lleno de huevos, se contamina y ahí es donde contagia a otra persona. Hay que recordar, ¿no?, que esta tenia solum tiene esta forma. Acá abajo está una cabeza con escólex, con ventosa, ¿no? Un cuello y los proglótidos inmaduros, los que están más cerca de la cabeza, y los maduros, los que están más lejos de la cabeza. Aparte, esos proglótidos son totalmente independientes, ¿ok? Porque cada uno tiene su testículo, su vagina, poro genital, conducto espermático, ¿ok? Ovario, útero y la glándula de gemación.
Por eso digo que son hermafroditas y totalmente independientes. El otro filum es el filum Nematode. Nema significa hebra. Como ustedes pueden ver en la figura de la derecha, son gusanos alargados, cilíndricos, que tienen los extremos afilados. Se caracteriza porque tiene un sistema digestivo completísimo y la mayoría son de vida libre, pero existen algunas formas parásitas para el hombre, como por ejemplo el Ascarilumbricoides, que lo vemos ahí en la figura. También tenemos al Enterobius vermiculares, como el Oxyurus, que viven en el intestino del hombre, y también tenemos a la Trichina spiralis, que se enquista en los músculos del hombre y las filarias. El otro grupo es un poco más amplio. Filum Annelidos, Annelus, anillo pequeño. Los gusanos de este grupo son segmentados. ¿Qué significa esto? Que su cuerpo está dividido o se compone de unidades sucesivas. Además, algunos de estos órganos, como el tubo digestivo, se extienden por todo el cuerpo del gusano, ¿ok? Como los órganos de excreción que se repite de segmento en segmento y tienen un sistema circulatorio cerrado eficiente y un sistema nervioso bastante elaborado. Pero hay 3 grupos de anélidos. Les cuento. El primero de ellos es el poliqueta, la clase poliqueta, que se caracteriza porque presentan abundantes cerdas. Ahí lo vemos en el dibujo. Estas son las cerdas, ¿no? En su superficie, y un par de apéndices laterales. A estos apéndices laterales se les llama parapodios en cada segmento. Generalmente son marinos, como por ejemplo el arenícola. El de abajo es un organismo de la clase Oligoqueta. Tienen pocas cerdas y carecen de parapodios, como ustedes pueden ver. La mayoría son de especies terrestres o de agua dulce. Ejemplo, tenemos a la lombriz de tierra, más conocido como Lumbricus. Y tenemos también a la clase Hirudinea, que son anélidos, ectoparásitos, poseen siempre 34 segmentos internos, en este caso la segmentación interna y externa no coinciden, y ambos extremos modificados con unas estructuras llamadas ventosas, como un chupón es ventosas, ¿no? Para desplazarse o fijarse, ojo, en algún momento. ¿Quiénes tenemos acá? A la famosa sanguijuela, que es el Hirudo medicinalis, que es utilizado en la antigüedad por los médicos con el fin de hacer sangrar a los pacientes. ¿Ok? Sigamos. Luego vemos ahora el Filium Mollusca. Estamos viendo toda la clasificación, ¿ah? Por si acaso. El Filium Mollusca viene de la palabra moluscos, que significa plano. Son animales de cuerpo blando, no segmentado. Muchos de ellos están protegidos por una o más conchas de caliza, que es el carbonato de calcio. Estas conchas o valvas se forman por acción de un pliegue de la pared corporal, que es el manto. Generalmente los moluscos son acuáticos o de medios muy húmedos y forman el segundo filum en cuanto al número de especies que existen, porque presentan especies de invertebrados de mayor tamaño, como la almeja, que puede llegar a medir 1.3 metros de ancho, o el calamar gigante, que puede medir hasta 20 centímetros de largo. Perdón, 20 metros de largo. Las clases de moluscos más importantes son el primer grupo, clase cefalópoda. Se caracteriza porque tiene una cabeza y unos brazos prensiles alrededor de su mandíbula en forma de pico. Comprende a pulpos y a los calamares, por si acaso. La clase pelecípoda. La clase pelecípoda está en los lamelibranquios. Estos lamelibranquios son los moluscos bivalvos, o sea, tienen 2 valvas, carecen de cabeza y tentáculos, y aquí están la almeja, las ostras y el choro. Ahí vemos una foto, en el lado izquierdo la concha de abanico y en el otro lado una ostra.
La clase gasterópoda. ¿Por qué se caracteriza? Porque tiene una cabeza bien diferenciada, como ustedes pueden ver, y un par de ojos, por lo que generalmente están colocados sobre los pedúnculos, sobre eso que parecen antenitas. Aquí están los caracoles y las babosas. Luego sigue otro filo, los artrópodos. Artro significa articulación, podos, pie. Los artrópodos son segmentados, sus cuerpos y pie tienen apéndices articulados. Además, los artrópodos se caracterizan, ¿no?, por tener segmentos, perdón, se caracteriza porque tiene un exoesqueleto endurecido que está compuesto por quitina, que es cambiado por uno más durante el crecimiento del animal. Es lo que conocemos como mudas. Es el filum más numeroso del reino animal. Todos los artrópodos presentan el sistema nervioso en la región ventral y el sistema circulatorio en la región dorsal. Pero dentro de este filum artrópodos hay subfilums y son de 5 clases. El primero, los subfilum quelicerados. Se puede ver que tienen cabeza y tórax fusionados, constituyendo el cefalotórax, y el primer par de apéndices está adaptado para la alimentación de estos animales, que son los quelíceros, y no tienen antenas. El primer grupo o la primera clase dentro de los quelicerados está la clase Merostomata. Está representado por un único individuo que es el cangrejo real, conocido como el limulus. Es acuático, respiración branquial, que no ha sufrido ningún cambio evolutivo. Al costado vemos el limulus, y es el más antiguo, dicho sea de paso. El que le sigue es la clase arácnida. Ojo que estamos dentro de los subfilum quelicerados. Clase arácnida. Son animales de respiración aérea. Tienen 4 pares de patas para su locomoción. Comprende aquí a las arañas, a las garrapatas, a los ácaros y a los escorpiones. Y ahí podemos ver ¿qué pasó?, la estructura de un arácnido. Acá vemos el corazón, acá vemos el intestino, estómago, cerebro, acá están los ojos, la glándula del veneno y los quelíceros. Y acá está toda la parte donde sale el ano, ahí está la tráquea, gonoporo, pulmón laminar, receptáculo de espermatozoides. Esa viene a ser clase arácnida. Ahora, dentro de los subfilum mandibulados, que se caracteriza porque tienen el cuerpo dividido en 3 partes, cabeza, tórax y abdomen, tienen mandíbulas y un par de antenas en la cabeza. Y llamado subfilum mandibulados se puede dividir en clase crustácea. ¿Ok? Esta clase crustácea son artrópodos mandibulados con respiración branquial. Y aquí encontramos a cangrejo, camarón, chanchito de la humedad. Ahí está casualmente el camarón con sus partes, cabeza, tórax y abdomen. También en este grupo está la clase miriápoda. Esta clase miriápoda presenta un cuerpo con varios segmentos y 1 o 2 pares de patas. ¿Ok? Comprende aquí este grupo al 100 pies y al 1000 pies. Siguiente. La clase insecta. La clase insecta realmente, ¿no?, se va a caracterizar porque es una clase muy numerosa. Presenta 3 pares de patas, ¿ok? ¿Ok? Presentan 3 pares de patas. 3 secciones corporales. ¿Ok? 3 secciones corporales. Cabeza, tórax y abdomen. Ahí ustedes lo pueden ver.
¿ok? Cabeza, tórax y abdomen. Hay que recordar que aquí están también presentes un par de antenas. Comprende el pescadito plateado, que es la Lepisma sacarina, la cucaracha, que es el Periplaneta americana, la hormiga, que es la Formica sp, y el saltamontes. ¿Ok? Acá vemos los espiráculos, que son los orificios por donde respiran. Muy bien. Pasemos a otro filum. Como les digo, acá está toda la clasificación de los animales. ¿Ok? Después vamos a ver tejidos de animales también. Les estaba diciendo que en el filum Equinodermos está, equino significa espina, derma significa piel, ¿no? Son animales marinos no segmentados. No tienen cabeza ni cerebro, ¿eh? Y su piel está cubierto por espinas. El rasgo más característico es un sistema vascular hídrico. Ese es el más característico. El agua de mar pasa a su interior por un sistema de canales para luego ser utilizado en la dilatación de numerosos pies ambulacrales de aspecto tubular. Hay que recordar que estos pies ambulacrales poseen un extremo que son unas ventosas que van a permitir que el animalito se adhiera a la superficie sólida y no se movería, ¿no? Y también permite capturar el alimento y respirar. Comprende a la estrella de mar, pepino de mar, lirio de mar, erizo de mar. Ahí tenemos como la estrella de mar, el cual podemos observar el ano, que es un solo orificio. Acá está el estómago, conducto anular, conducto radial, la ampolla. Acá vemos justamente abajo cómo es, este es la ampolla, el conducto radial, la superficie, el pie ambulacral que es este, y la válvula ventosa. Y acá vemos la válvula cerrada, ¿ok? Ojo, y acá vemos el sustrato, se fija al sustrato siempre. El filum cordado, conocido también como corda, cuerda. Cordados pueden ser definidos por la presencia, ojo, por la presencia de tres rasgos principales. Primero, el filum cordados tiene un cordón dorsal que va por la parte dorsal en toda su longitud del cuerpo y que en vertebrados forma el cerebro y la espina dorsal. El siguiente, presencia de notocorda. En algún estadio de su vida, situada en la posición dorsal. Y por último, presencia de hendiduras branquiales en la faringe durante algún estado del ciclo vital. Estos cordados se pueden clasificar en subfilas. Y tenemos en su fila cefalocordados, acrania le dicen algunos, son acuáticos, se caracterizan porque tienen el cuerpo pisiforme, sin escamas y cuya notocorda perdura por todo el ciclo vital. Aquí está y aquí se encuentra el anfioxo, ¿ok? El anfioxo. Ahí vemos un gráfico del anfioxo. Si se dan ustedes cuenta, acá tiene la boca, la faringe, el atrio, y acá vemos un cordón nervioso en la parte dorsal, y esta parte el atrioporo con el ano. Esta es la parte de la cola. Ahora, hay otro filum, subfilum, perdón, que se llaman los tunicados. Estos subfilum tunicados, únicamente la larva, que es móvil, presenta notocorda. Los adultos son animales marinos, sésiles, cubiertos por una túnica. Aquí están todas las ascidias. Hay casos donde vemos una y vemos cómo tienen los artiosporos. Ojo, por un lado entra y por el otro lado sale. ¿Ok? Ojo. Ahora vemos a los subfilum vertebrados. La notocorda, en este caso, es reemplazado por la columna vertebral. Ahí vemos justamente la columna vertebral
Y los vertebrados se agrupan en dos superficies, dos superclases y dos superclases y 8 clases. Comenzamos con la superclase agnata, dentro del cual encontramos a la clase de ciclostomata. Acá está el agnata, que son peces sin mandíbula ni extremidades pares, tienen un esqueleto cartilaginoso, sin escamas, boca redonda, como lo pueden ver en la foto, y cornificada, que funciona como una ventosa, pero también tiene unos dientes. Ok, comprende aquí a la lamprea. Ojo. Siguiente, la natostomata, la superclase natostomata, dentro del cual encontramos a las clases condrictios, elasmobranquios. A ver, permíteme. ¿Qué es la lamprea? La lamprea, a ver, vamos más que decir, ¿a qué te refieres con qué es la lamprea, Yamelí? O sea, si es un pescado o no, ¿a eso te refieres? A ver, la lamprea es esto. Ok, es un pez. Ahí está. Ahora, si queremos, este es un pez que tiene una estructura, una ventosa, con unas escamas y dientes. Es más, debe haber, para que lo vean, a ver, un ratito. A ver. Vamos a ver acá, lamprea. A ver, ahí está. Esta es la lamprea. A ver, es de pocos minutos. Espera que se vaya. Esa es la lamprea. Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a las lampreas. La palabra lamprea probablemente provenga del latín tardío y medieval lampreta. Digo probablemente porque no se sabe realmente de dónde viene. Lo cual tiene sentido porque mírala, qué rayos, ¿de dónde viene? Parece un alien, ¿sí o no? Pero en realidad es un pez parásito nativo del norte y el oeste del océano Atlántico. La lamprea es de las más primitivas de todas las especies de vertebrados. Según el registro fósil, se ha mantenido sin cambios durante aproximadamente 450 millones de años. Chúpate ese perro. Algunos piensan que las lampreas son anguilas, pero esto no es verdad. Lo que pasa es que nadan como las anguilas, usando dos aletas en la parte superior de sus cuerpos y una aleta cerca de sus colas, y se parecen superficialmente a ellas en que tienen cuerpos alargados y sin escamas y pueden variar de 13 a 100 centímetros de largo, pero no son anguilas. Otros incluso les llegan a decir anguilas lampreas, pero esto está mal. ¿Ah? Perdón, tenemos editor nuevo. Hay alrededor de 38 especies existentes conocidas de lampreas y 5 especies extintas conocidas. Las especies carnívoras parásitas son las más conocidas y se alimentan perforando la carne de otros peces para chuparles la sangre y fluidos, pero solo existen 18 especies que tienen este estilo de vida. Son animales anádromos. Esto quiere decir que migran del agua dulce al océano y de regreso, así como lo hace el salmón. Pero a diferencia de los peces óseos, las lampreas carecen de escamas, aletas y cubiertas branquiales. Sus esqueletos están hechos de cartílago, así como los tiburones y algunas partes del pollo frito. Las lampreas adultas tienen 2 ojos azules y un tercer ojo entre comillas, el cual es un punto claro en la parte superior de la cabeza que les permite sentir la luz y la oscuridad. Bueno, el nombre lamprea no le queda bien, entonces yo le hubiera puesto Tenchin Han. Ah, ¿qué pensabas que iba a decir? Ah, te fregué. Un poro nasal en la parte superior de sus cabezas les ayuda a oler las cosas, pero respiran usando 7 hendiduras branquiales que se encuentran detrás de sus ojos y boca. Quizá lo más resaltante de la lamprea es que tiene una boca en forma de ventosa rodeada de dientes afilados, la cual utiliza para mostrarle una sonrisa tierna al mundo y aferrarse a las rocas para no dejarse llevar por la corriente. Pero algunas especies también utilizan su boca para adherirse a algunos peces.
Cuando hacen esto último, usan su lengua áspera para raspar la carne del pez para que puedan alimentarse de su sangre y de sus fluidos corporales. Aunque todo este proceso no suele dañar al pez de forma permanente. Solo los deja con un chupetón que lo único que hace es darle problemas al pobre pez cuando llega a la casa y su esposa le pregunta: «Oye, ¿y ese chupetón?». Algunas lampreas se han convertido en una plaga importante en los grandes lagos de América del Norte. Se les considera una especie invasora. No tienen enemigos naturales en los lagos y se alimentan de muchas especies de valor comercial como la trucha del lago. Pero no por eso las vas a matar indiscriminadamente. No suelen atacar a los humanos, pero si alguna vez te pasa, no te desesperes ni pienses que te vas a morir. Simplemente sal del agua y se sofocará. Luego la regresas al agua, no sea basura. Solo digo, si eres de los que se avergüenza de su sonrisa porque no le gustan sus dientes, piensa en la lamprea, que se la pasa todo el tiempo sonriendo y no le importa el que dirán. Muy bien. Aclarada la duda, entonces, ya sabemos lo que es una lamprea, Yameli. Bien, ¿te quedó claro lo que es una lamprea? Yameli. Sí, profesor. Ok, listo. Regresamos a nuestra teoría. Ya habíamos pasado esto. Estamos hablando de lo que es la superclase Natostomata. Ahí está. La primera clase de esta superclase es condictios, conocidos como elasmobranquios. Estos elasmobranquios se caracterizan porque son peces cartilaginosos, tienen unas escamas placoideas y su composición parecida a los dientes. Esas escamas, como vemos aquí, estas escamas que están acá en esta foto. Los condrictíos son de fecundación interna. El macho presenta los pterigopodios, que son forceps, órganos copulares que derivan de las aletas pelvianas. Su cuerpo se reconoce porque tiene boca en la posición ventral, branquias que no tienen opérculos, una cola heterocerca y comprende aquí a los tiburones, las rayas y las quimeras. Acá vemos justamente el tiburón, ojo, esófago, columna vertebral, aletas dorsales, riñón. Ok, acá tenemos aleta caudal, aleta pélvica, intestino, aleta pectoral, hígado, corazón y abertura branquial. La clase Osteictios es de los huesos que, perdón, es de los peces que tienen huesos, o sea, tienen un endoesqueleto óseo. Sus escamas pueden ser de borde, lisos, cicloideas o espinosos, también llamadas tenoideas o ganoideas. Su boca se encuentra en posición frontal. Sus hendiduras branquiales están cubiertas por un opérculo y poseen cola homocerca o dificerca. También tenemos a la subclase Actinopterios. Son peces de aletas con radios espinosos. Aquí tenemos a la infraclase Chondrosteos, donde está el esturión, y la infraclase Teleosteos, donde está la mayoría de peces actuales. En la subclase Sarcopterigios están peces con aletas lobuladas. Y tenemos a la infraclase Crossopterigios, que es el celacanto, y la infraclase, que son los dipnodos, que son los peces pulmonados. Ahí casualmente vemos un teleosteo, un pez. Su anatomía, podemos observar fosas nasales, ojo y opérculo que cubre a la branquia, aleta dorsal, aleta lateral, aleta caudal, escama dérmica, aleta anal, la cloaca, aleta pectoral, aletas ventrales y la boca. ¿Ok? Ahí vemos también otro pez que tiene esqueleto óseo, que es el atún, y también el caballito de mar es considerado dentro de los peces. Acá tenemos al celacanto, al dimnó, mírenlo. También acá vemos los tres tipos de escamas. Las escamas ganoideas, que son peces óseos no teleosteos. Las que tienen escamas cicloideas, que son los peces teleosteos. Y las llamadas escamas tenoideas, que son los peces también teleosteos. Anfibios.
Todos nosotros conocemos los anfibios. Los anfibios evolucionaron exactamente a partir de peces pulmonados, semejantes al celacanto. Los anfibios actuales tienen una piel sin escamas y un gran número de glándulas que algunas pueden ser venenosas. Las que fueron aletas pareadas en sus ancestros peces son en ellos extremidades terrestres. Salvo raras excepciones, viven la primera parte de su existencia en el agua haciendo respiración branquial, pero también luego, en su etapa adulta, presentan respiración pulmonar y cutánea a través de su piel húmeda o el tejido bucal. Son considerados ovíparos de fecundación externa. Aparte de eso, tiene un corazón que está formado por 3 cámaras. Solamente tiene 2 aurículas y un ventrículo. Dentro de esta clase de anfibios hay 3 órdenes. Orden Anura, Urodela y Apoda. El orden Anura son anfibios sin cola, como los sapos y ranas. Los urodelos o orden Urodela son anfibios con cola. Aquí tenemos a las salamandras y los tritones. También tenemos al orden Apoda, que son anfibios sin extremidades, como por ejemplo las cecilias, que son una especie de serpientes. Bueno, no son serpientes, son anfibios realmente, ¿no? Justamente acá vemos el A, ¿no? La cecilia, lo decía por la forma, ¿no? Es un anfibio. Acá vemos, por ejemplo, la salamandra tigrada. Acá vemos, por ejemplo, la rana leopardo y acá vemos el oxolote. Vamos a la clase de reptiles. Los reptiles realmente descienden de anfibios estegocéfalos, que son antiguos anfibios con escamas. Se caracterizan los reptiles porque tienen una piel seca que está recubierta de escamas. Son ovíparos de fecundación interna y se desarrollan a partir de un huevo llamado huevo amniótico, que tiene membranas internas y está adaptado al medio terrestre. Son considerados poiquilotermos, o también se dice sangre fría, ya que no pueden regular su temperatura de la sangre. Sus dientes son todos muy iguales, a excepción de 2 que tienen 2 canalículos para que pase el veneno. Respiran por pulmones y están bien adaptados al medio terrestre. En este grupo está, por ejemplo, la subclase anápsidos, donde están las tortugas, la subclase diápsidos, donde están los saurios, los ofidios, los caimanes y cocodrilos. Acá vemos, por ejemplo, el A es una tortuga, el B es un lagarto, el C es una iguana y el D es una serpiente. Vamos a la clase aves. Las aves presentan las siguientes características. Realmente son descendientes de un grupo de reptiles, ¿ah? Exacto, los reptiles con las aves son primos hermanos, al cual pertenecían los dinosaurios llamados arcausaurios. Sus extremidades anteriores están modificadas como alas. La clase aves posee una piel escamosa con plumas y picos sin dientes. Pueden regular internamente la temperatura de su sangre, o sea, los homeotermos, son ovíparos de fecundación interna, presentan un alto grado de socialización, tiene pulmones alveolados anexados a 9 sacos aéreos que lo transforman en el único grupo de vertebrados realmente adaptados para el medio aéreo. Sobre todo que esos sacos aéreos les va a permitir perder peso y poder volar. Ahora, tiene un corazón de 4 cavidades y ahí vemos justamente un ave tradicional con todas las partes que hemos mencionado. Ahora, dentro de este llamado clase aves, hay una subclase llamada Archaeornis, cuyo representante es el Archaeopteryx, ave del Jurásico, ojo, con esqueleto básicamente de un reptil, pero con plumas. Ojo, ahí vemos una proyección, una representación de lo que pudo haber sido esa ave. Pero también tenemos a la subclase Neornites,
que comprende a todas las aves actuales, agrupadas en 26 órdenes. Acá vemos, por ejemplo, al avestruz, el B es colibrí, el C es pingüino, el D es el emperador, perdón, el pingüino emperador, y el D es el pelícano. Y llegamos a la clase más superior. Hemos ido desde el más inferior hasta el más superior. La clase mamíferos. Descendientes de los reptiles sinápsidos, por si acaso. Se sabe que técnicamente tienen un hueso en la mandíbula inferior, que es el dentario, y sus dientes son completos y bien diferenciados. Son homeotermos porque pueden regular su temperatura térmica y, al igual que las aves, poseen un corazón con 4 cavidades o 4 cámaras y circulación doble completa. La piel de la mayoría de todos los mamíferos está cubierta por pelos y producen leche como alimento para la cría. El huevo fertilizado se va a desarrollar en el interior de la hembra y en la mayoría de las especies hay una placenta que la alimenta al embrión. Presentan en su mayoría de los mamíferos músculos faciales y un alto desarrollo social junto con un complejo sistema nervioso y una gran capacidad homeostática. Los mamíferos están distribuidos de la siguiente forma. Comenzamos con la subclase Prototeria. Esta subclase Prototeria son mamíferos de Australia que ponen huevos. Comprende su único orden Monotremata, comprende el ornitorrinco y el equidna que viven en Australia. El primero es el ornitorrinco, que parece tener una boca tipo pato, ¿no? Ese es el ornitorrinco, y el otro, el del costado, es el equidna. Subclase Teria. La subclase Teria se caracteriza porque son mamíferos cuyas crías nacen vivas y se dividen en 2 infraclases. La infraclase Metateria, que comprende un único orden, que es el orden Marsupialia, son los marsupiales que tienen una bolsa en su interior, perdón, en una bolsa exterior, que en su interior esa bolsa se llama marsupio, van a terminar su desarrollo de las crías. La primera fase de su desarrollo, y comprenden aquí a la zarigüeya, el canguro, el koala y el lobo de Tasmania. ¿Ok? Ahí vemos justamente marsupiales, el canguro y koala. La infraclase Euteria comprende todos los demás órdenes de mamíferos. El embrión se desarrolla dentro de la madre y es alimentado por la placenta. Aquí tenemos al orden insectívora. Ahí casualmente vemos a un topo. Es el orden más primitivo de euterios, a partir del cual se originan todos los demás órdenes. Son nocturnos y pequeños que se alimentan de insectos y gusanos. Y aquí están los topos, las musarañas y los erizos. ¿Ok? Ahí vemos un topo casualmente. El orden Chiroptera, ¿ok?, va a agrupar a mamíferos voladores dotados de un patagio al que dan rigidez 4 de los 5 dedos de sus extremidades anteriores. Comprende al murciélago, al vampiro y a los zorros voladores. Ahí casualmente vemos una foto de un murciélago. El orden Primates se origina a partir de insectívoros, arbóreos. Presentan mano prensil, visión frontal y 32 dientes bien diferenciados. Todos los primates son clasificados en 4 subórdenes. Lemuroidea, que son, aquí están los lemures, que son las más inferiores. La tarsoidea, ¿no?, son aquellos que tienen adaptación para saltar. El Platyrrhini, que es el mono del Nuevo Mundo, presenta cola prensil y aberturas nasales con orientación lateral. Y el Catarrhini, que es en los mundos del Viejo Mundo, sin cola y aberturas nasales, y dirigidas hacia abajo los simios y homínidos. Ahí al costado vemos a un chimpancé que se ha descubierto que es el que se encuentra genéticamente más cercano al hombre. El orden Perisodáctila son ungulados, o sea, tienen pezuña, herbívoros de número impar de dedos,
Comprende a los caballos, los burros, las cebras, los tapires y los rinocerontes. Ahí vemos una foto de la cebra y del tapir. Luego sigue el orden Artiodáctila. En este orden llamado Artiodáctila son ungulados herbívoros, ¿ok? Ojo, de número par de dedos, que al ser dos forman la llamada pezuña hendida. Aquí se encuentran los cerdos, el pecarí, el hipopótamo, el rumiante, el camélido, el venado y las jirafas. Hay casos donde vemos la vicuña y la jirafa, ¿no? El orden Sirenia son animales herbívoros y ungulados acuáticos. Comprende a los manatíes y las vacas marinas. Ahí vemos la foto de dos manatíes en la parte inferior. El orden Cetácea agrupa a los mamíferos más especializados para la vida acuática. Tienen un cuerpo pisiforme, obviamente, y tienen miembros anteriores como remos, que son las aletas, y miembros posteriores como ausentes. Muchos de ellos tienen una capa gruesa de grasa. Algunos son filtradores, y aquí se encuentran ballenas, cachalotes, orcas y delfines. Ahí vemos al costado una orca. En orden Proboscidea, los ungulados terrestres de mayor tamaño poseen una gran probóscide, que es la trompa, se llama probóscide. Los dos incisivos superiores se alargan y forman los colmillos, e incluye aquí a todos los que son los elefantes. El orden, para que vean bien el nombre, el orden Iracoidea, como ustedes pueden ver, son ungulados parecidos al conejo en el tamaño y modo de vida. Aquí están los damanes. Ahí ven la foto del damán. El orden Tubulidentada es un ungulado insectívoro que se encuentra en el África, al sur del Sahara. ¿Ok? Aardvark o cerdo hormiguero le llaman. Hay casos donde vemos el cerdo hormiguero. ¿Qué pasó? Y el orden Carnívora, que se caracteriza por tener caninos superiores y alargados y la reducción de desaparición de la clavícula. Incluye a los cánidos, úrsidos, prosiónidos, mustélidos, hienas y felinos. El orden Pinnipeda se originó de los carnívoros que se adaptaban a la vida acuática. Aquí están las focas, la morsa y los lobos marinos. Hay casos donde vemos a un lobo marino. El orden Rodentia. El orden Rodentia posee un par de grandes incisivos anteriores en los maxilares superiores e inferiores de crecimiento continuo y constituyen un eficaz órgano para roer. Comprende a las ardillas, a los castores, a los ronsocos, a los cuyes, a las ratas y ratones. Ahí está una foto de una ardilla para que tengan una representación. El orden Lagomorfa posee dos pares de incisivos en la parte de adelante que tienen crecimiento continuo. Por lo general, sus pastas posteriores son largas y están adaptadas para salto. Y muchos de ellos se caracterizan por tener orejas largas. Comprende aquí a las liebres y los conejos. El orden Edentata son mamíferos sudamericanos desdentados. Incluye aquí a los perezosos, osos hormigueros, ambos cubiertos de pelos, y los armadillos con placas óseas superpuestas. Aquí vemos al perezoso, el de la izquierda es el perezoso y el de la derecha es el armadillo. ¿No? Hermosos animales, dicho sea de paso. Orden Polidota. Este orden Polidota es un orden cercano al anterior. Ojo, presenta organismos cubiertos de escamas, como lo ven en la figura, que se alimentan solamente de termitas. A este tenemos un ejemplo del pangolín, que lo vemos ahí en la foto. Vamos con las preguntas. A ver. 6 preguntas. Los corales, ¿qué son? A ver, vamos a ver. Los corales, ¿qué son los corales? A ver si lo abrimos así. No, cubre todo. Los corales. Los corales son medusas, son pólipos, son poríferos, son tremátodes o son céstodes.
¿Cuál de los 5? A ver, espero que me contesten todos. La 1 nada más por ahora. La 1, estamos ahora en la 1. Estoy esperando que me contesten la 1. Nadie va a contestar la 1. Estoy esperando. La 1, los corales son, ¿qué cosa? Pólipos. Siguiente. La fasciola hepática, ¿pertenece a qué clase? La 2, la fasciola hepática, ¿pertenece a qué clase? No escucho, no leo. A ver, ahí me ha contestado. La 1, la D, me dijo Deepak. No, era pólipos. Ahora en la 2. Fasciola hepática, ¿qué cosa es? La 2. Exacto, la 2 es tremátoda. Muy bien, Yameli. La siguiente, la 3. La 3 dice, el Ascaris lumbricoides pertenece al filum. Te ponen nematode, anélido, molusca, equinodermos o cordados. ¿Cuál de los sería? ¿Cuál de los 5? La 3, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es la 3? La 3. La 3 es un nematode. Muy bien. Vamos con la 4. La 4, a ver. Vamos, los sapos y las ranas
¿Pertenecen a qué orden? ¿Pertenecen a qué orden? Apoda, Brodelo, Anura, Poikilotermos o Céstodes. La 4, estoy esperando la 4. ¿Qué serán? ¿Qué orden será la 4? ¿Cuál sería? Obviamente es Anura. La 5. El equidna. El equidna es un, ¿qué cosa? Marsupial, es insectívora, quiróptera, artiodáctilo o monotremata. La 5. La 5 es monotremata. ¿Ok? Por último, la lamprea pertenece a qué clase? A ver, muy bien, Yameli. La lamprea pertenece a qué clase? Ciclostomata, condrictios, osteícteos, anfibios o reptiles. Tanto que preguntarle a la lamprea. La 6. ¿A cuál pertenece? Vamos con la 6. Muy bien, Yameli. La 6 es la A. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, con esto cerramos la parte de lo que viene a ser. A ver, vamos a dejar de compartir. No, espérate. ¿Qué pasó? Ahora sí. Muy bien. Vamos a quitar esto también para que no haya confusión. Y vamos a ver animalía. 27, tocaría la 28. Ok. Histología de tejidos vegetales. Ok. Histología de tejidos vegetales. A ver. Histología. Vamos a ver. Listo. Muy bien. Ahí está. Vamos a ver sobre los tejidos. Sobre los tejidos llamados animales. Ojo. Cuando hablamos de tejidos animales,
estamos hablando de que un cuerpo de un vertebrado va a presentar, ojo, una cantidad de células que se van a agrupar y se van a especializar justamente para formar un tejido cumpliendo la misma función. ¿Ok? Eso lo tenemos claro. Y se especializan en ello. Definitivamente que sí. Ahora, aparte de ello, ojo, tenemos que tener presente lo siguiente, que las células están organizadas en tejidos, ojo, organizadas en tejidos que vienen a ser un grupo de células estructuralmente iguales o parecidas, pero que cumplen una misma función. Ahora, en el tejido animal hay muchos tejidos, que están unidos estructuralmente, inclusive formando órganos como el estómago o el corazón. Y a su vez, ojo, estos órganos se organizan en sistemas y estos sistemas o aparatos forman el sistema respiratorio, el digestivo, el nervioso, entre otros. Se afirma que se pueden distinguir aproximadamente 200 tipos diferentes de células en el cuerpo humano, que se suelen clasificar en solo 4 grupos de tejidos fundamentales o mayores, que son el tejido epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. Hablemos un poco del tejido epitelial. El tejido epitelial está cubriendo superficies o recubriendo superficies o tapizando cavidades. A veces, ojo, se pueden especializar sus células en secreción y absorción. Podrían especializarse. En sí, el tejido epitelial se va a caracterizar porque es avascular. ¿Qué significa que sea vascular? Que no tiene irrigación sanguínea. Fuerte adhesión celular es otra característica. Escasa matriz extracelular, otra característica. Muestran un borde libre, generalmente los epitelios de revestimiento. Y otra característica es que cuando se conectan con el tejido conjuntivo laxo, forman una lámina o membrana basal. Funciones de este tejido epitelial. Primero, revestir superficies, como el epitelio oral. Proteger superficies, como la piel. Absorción de sustancias, como los intestinos. La secreción, como las glándulas. El transporte de iones, como los túbulos renales. O puede ser sensorial, como el neuroepitelio en el oído. O contráctil, en los mioepitelios de la glándula mamaria. Ahora, ¿cómo se clasifica por su estructura y función? ¿Ok? Epitelios de revestimiento, ¿ok? Que se clasifican por el número de capas de células. Pueden ser simples, cuando tienen una sola capa de células, y se encuentran en áreas en donde se produce filtración y absorción. Es posible encontrar este epitelio simple según la forma de las células que lo constituyen. Por ejemplo, el epitelio simple plano está formado, o también escamoso, por células planas, delgadas, ¿no? Ejemplo, tenemos al endotelio de los vasos sanguíneos y los alvéolos pulmonares. El tejido epitelial simple cúbico, formado por células de forma cúbica que por lo general han adoptado funciones de secreción. Ejemplo, tenemos a los túbulos contorneados del riñón, a los lóbulos tiroideos. Y ahí vemos casualmente un corte transversal de la papila renal. ¿Ok? Eso es cuando es simple cúbico. Ahora, cuando es un tejido epitelial cilíndrico ciliado, sus células son alargadas, como un cilindro, y angostas, y se especializan en absorción y secreción. Aquí encontramos a las células caliciformes de sustancias. ¿Dónde encontramos esto? En la cubierta interna del estómago, en el intestino delgado también, y puede presentar microbiosidades que van a ampliar la membrana celular para aumentar la superficie de absorción. Esto se da en el intestino delgado. Estratificado. Este tejido cuenta con varias capas de células y se encuentra en áreas sometidas a la fricción. Es posible clasificarlo según la forma de las células superficiales, borde libre, etc.
Por ejemplo, tenemos al tejido epitelial estratificado plano. Este tejido cuenta con varias capas de células inferiores de manera que permiten que se vayan renovando. Este tejido puede a su vez presentarse en forma queratinizada o no queratinizada. La queratinizada, ojo, contiene la proteína llamada queratina, ¿no? Y la encontramos en la epidermis, en el cuero cabelludo, y el segundo, la no queratinizada, ¿no? Lo encontramos en el esófago y en la cavidad oral. ¿Ok? Justamente acá vemos un gráfico, vamos a pasar esto para arriba, ¿no? Del corte longitudinal del esófago. Siguiente. Tejido epitelial estratificado cilíndrico. Este tejido epitelial estratificado cilíndrico lo encontramos en la unión ano-recto, en la uretra peniana y en la conjuntiva ocular. También encontramos al tejido polimorfo de transición. Este tejido es un tejido en el cual las células superficiales cambian de forma y según el estado de relajación del tejido se encuentran tapizando la vejiga. Eso también tenemos al pseudoestratificado. Como su nombre lo dice, pareciera que tuviera varias capas de célula, pero solamente están dispuestos los núcleos en diferentes posiciones. Generalmente presenta en su parte final cilios y células caliciformes y están tapizando sobre todo las vías respiratorias altas. Ahora, hablemos un poquito de los epitelios glandulares. Como su nombre lo dice, los epitelios glandulares están en órganos especializados que se llaman glándulas, las que van a clasificar en dos tipos, exocrinas y endocrinas. Las glándulas exocrinas son aquellas que tienen un conducto para que eliminen hacia el exterior el producto que formen. Mediante este conducto secretan su producción. Pueden ser glándulas sudoríparas, pueden ser glándulas sebáceas. En cambio, las endocrinas se van a caracterizar porque al formarse quedan completamente rodeadas de tejido. Secretan su producto hormona directamente a la sangre y tenemos acá a la tiroides y a la adenohipófisis. Acá justamente vemos, por ejemplo, este que está acá es una glándula exocrina, bota hacia el exterior. Y esta es una endocrina porque estas son células epiteliales glandulares y su producto, que generalmente es una hormona, pasa directamente a la sangre, hacia la parte interior. Hablemos ahora de los tejidos conjuntivos. A los tejidos conjuntivos también se les llama tejidos conectivos y se van a desarrollar a partir del tejido embrionario que se llama el mesénquima. O sea, el mesénquima da origen a los tejidos conjuntivos. Características generales. Presenta gran variedad celular, abundante matriz extracelular y es muy vascularizado. Funciones generales. Los tejidos conjuntivos tienen la función principal de protección, defensa y mantenimiento de tejidos y órganos. Pero también ayuda a conectar los tejidos y órganos y dando soporte al cuerpo, obviamente. Cuando clasificamos por estructura y función, el tejido puede ser tejido conjuntivo propiamente dicho. Las células que lo forman, ¿no? Son el fibroblasto, que son células jóvenes encargadas de sintetizar la matriz extracelular, el macrófago que hace fagocitosis, la célula cebada o mastocito que interviene en las alergias y contiene gránulos de heparina e histamina, la célula plasmática o plasmocito que sintetiza anticuerpos, la célula adiposa o adipocito que almacena lípidos y el leucocito que participa en lo que viene a ser el sistema inmunitario y los mecanismos de inflamación. Pero aparte de tener las células, el tejido conjuntivo propiamente dicho, tiene la matriz extracelular. Esta matriz extracelular está formada por los glucosaminoglucanos, que son mucopolisacáridos y proteínas secretadas localmente. La consistencia de la cantidad y calidad de esos componentes. Ahora, ahí vemos casualmente un esquema
del tejido conectivo. Vemos acá los glucosaminoglucanos y proteínas, vemos los fibroblastos, vemos el macrófago, vemos las células epiteliales, las fibras de colágeno, los capilares y la fibra elástica. Ahora, dentro del tejido conjuntivo hay varios tipos, ¿ah? Uno de ellos es el tejido conjuntivo laxo. Este tejido conjuntivo laxo está formado por fibras colágenas finas que no forman haces gruesos. Son altamente vascularizados y se ubican en la dermis capilar de la piel, en los órganos corporales y rodeando a vasos sanguíneos y nervios. La función de este tejido conjuntivo laxo es la nutrición y mantenimiento de los órganos. O sea, ayuda a mantener a los órganos. En cambio, el tejido conjuntivo denso es un tejido que está formado por grandes cantidades de haces gruesos, pero de fibra colágeno. Tiene gran resistencia a la tensión y está en la dermis profunda, en las cápsulas de algunos órganos, ligamentos y tendones. Además, tiene pocos vasos sanguíneos, ojo, en relación con el laxo, y su función es dar soporte estructural a los órganos. Dentro, ahora, de los tejidos conjuntivos, está también los tejidos conjuntivos especializados, ¿ok? Y el primero de ellos es el tejido adiposo. Ojo, el tejido adiposo tiene como característica que la célula que predomina aquí es el adipocito y su función es almacenar triglicéridos. Ojo, esa viene a ser su función. Ojo, pero dentro de las funciones generales almacenan moléculas combustibles que son ricas en energía. Son considerados aislantes térmicos y evita la pérdida del calor, aparte de que da soporte y amortiguación al cuerpo. Eso es muy importante tenerlo presente y vemos acá justamente al adipocito donde ocupa casi toda la célula la grasa. Tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es un tejido conjuntivo especializado que tiene una matriz extracelular que tiene, se puede decir, de consistencia rígida, siendo a la vez lisa, pero flexible. ¿Qué características tiene este tejido cartilaginoso? Las características que tiene es que las propiedades de los diferentes tipos de cartílago van a estar dadas de acuerdo a lo que contenga en su matriz extracelular. El cartílago no tiene vasos sanguíneos, por lo que puede estar cubierto por un tejido conectivo laxo llamado pericondrio, del cual o a partir del cual se nutre. Funciones generales del tejido cartilaginoso: da soporte a tejidos blandos, forma las articulaciones, permite el crecimiento de huesos largos, o sea, el cartílago del crecimiento, y brinda la estructura del primer esqueleto de los vertebrados, que luego va evolucionando y va cambiando. Pero, ¿cuáles son los elementos estructurales del tejido cartilaginoso? Les cuento que entre las células que tiene son dos: condroblasto y condrocito. El condroblasto es la célula joven del tejido cartilaginoso y se encuentra en una cavidad que se llama laguna cartilaginosa. El condrocito ya es una célula mayor, es la célula que va a estar formando de mantener la matriz cartilaginosa y es aquella que va a originar también los condroblastos. O sea, el condrocito mantiene la matriz citoplasmática, pero también da origen a los condroblastos. Ahora, aparte de eso, tenemos a la matriz cartilaginosa. Esta matriz cartilaginosa se va a caracterizar porque tiene rigidez y flexibilidad de los diferentes tipos de cartílago, dependen de la cantidad y calidad de los componentes de su matriz, dada por la asociación entre dos tipos de fibras: las fibras colágenas y los glucosaminoglucanos, más conocidos como el GAGs. Ahí ustedes pueden ver
un gráfico, como ven, la cápsula, condrocito, cartílago, condroblasto, pericondrio y fibra del pericondrio. Clasificación del tejido cartilaginoso. Se pueden clasificar en varios tipos. Uno de ellos es el cartílago hialino. El hialino forma parte o forma el primer esqueleto del embrión, que luego es reemplazado por el verdadero esqueleto óseo. Este cartílago hialino tiene fibras colágenas que son muy delgadas y en el adulto se van a ubicar en las fosas nasales, en la tráquea, en el bronquios, en el extremo anterior de las costillas, en el cartílago de crecimiento, en los huesos largos y en las articulaciones móviles. Eso hay que tenerlo presente. Pero también tenemos un gráfico del cartílago costal, ¿no? Elástico. Cuenta con gran cantidad de fibras elásticas. Se ubica generalmente en el pabellón de la oreja, conducto auditivo externo y en algunos cartílagos de la nariz. El otro tejido cartilaginoso es el fibroso, que cuenta con una gran cantidad de fibras colágenas gruesas. Se ubican entre los discos vertebrales o, en todo caso, en la sínfisis púbica y en los meniscos de las rodillas. Pasemos al tejido óseo. Bueno, del tejido óseo se ha dicho mucho, ¿no? Pero el tejido óseo fundamentalmente es uno de los tejidos más resistentes y el más rígido del cuerpo. Está formado de esqueleto, que forma el 18% del peso corporal. El hueso, ojo, se caracteriza porque tiene una matriz extracelular ósea, ¿ok? Dura, fuerte. Y la superficie externa del hueso está recubierto por un tejido conjuntivo, el periósteo, que contiene vasos sanguíneos que nutren al hueso. Además, tenemos a la superficie interna del hueso, la cual está cubierta por otra membrana del tejido conjuntivo llamado endostio. Pero, ¿cuáles son las funciones del tejido óseo? Primero, proporciona soporte a tejidos blandos, protección de órganos vitales, proporciona un sistema de palancas que hace posible el movimiento y, sobre todo, contiene la médula ósea. Entre las células tenemos al osteoblasto, al osteocito y al osteoclasto. El osteoblasto es la célula más joven y sintetiza la parte orgánica de la matriz celular y origina el osteocito. El osteocito se encuentra en una cavidad llamada laguna ósea, que posee largas proyecciones citoplasmáticas que van a comunicarse entre osteocitos. Y los osteoclastos, que es una célula multinucleada, ¿no?, que se forma cuando se unen monocitos y participa en procesos de remodelación del hueso, ocasionando la reabsorción de este. ¿Ok? Esas son las tres células que la rigen. Matriz ósea. Presenta dos componentes. Componente inorgánico y componente orgánico. El componente inorgánico tiene 50% de la matriz y está formado por fosfato de calcio que forman cristales de hidroxiapatita. El componente orgánico está formado por fibras colágenas en un 95% y escasos glucosaminoglucanos asociados a las proteínas. Clasificación. Existen dos tipos de tejido óseo: el tejido esponjoso y el tejido compacto. El tejido esponjoso presenta cavidades llenas de médula ósea, mientras que el compacto no presenta cavidades. Hay que recordar que la mayoría de los huesos tienen ambos tipos de tejido, por si acaso. ¿Cómo es la estructura microscópica de un hueso maduro? Bueno, se va a caracterizar porque tiene fibras colágenas en forma paralela, ¿no?, formando las trabéculas del hueso esponjoso, o dispuestas en formas concéntricas en torno a conductos
formando los sistemas de Havers. Estos sistemas de Havers se llama también ostión u ostiona. Es un sistema de láminas concéntricas alrededor de un canal central llamado conducto de Havers, que posee vasos sanguíneos, nervios y células indiferenciadas. Se encuentra recubierto por un endostio y los conductos de Havers se comunican entre sí por medio de los canales de Wolfram. ¿Ok? Se ubican siempre en la diáfisis de los huesos largos. Diáfisis es la parte central del hueso largo. Ahí podemos ver, por ejemplo, metáfisis, la de arriba, diáfisis del centro. Y acá arriba es epífisis. ¿Ok? Esta es la línea que separa la epífisis, o el espacio que separa la epífisis de epífisis de metáfisis. Y acá hay cartílago, y en esta parte está la cavidad medular roja, amarilla y el hueso compacto. ¿Ok? Ahí vemos los conductos de Havers. ¿Ok? Los cuales se comunican entre ellos a través de los canales de Wolfram. ¿Ok? También hay que tener presente que es muy importante saber que los huesos estén inervados por venas y arterias. Pasamos al tejido sanguíneo. A ver que no me pase la hora. El tejido sanguíneo se va a caracterizar, ojo, el tejido sanguíneo se va a caracterizar por lo siguiente. Ojo, tejido sanguíneo. ¿Ok? Características generales. Sabemos muy bien que el tejido sanguíneo, ¿ok? Se va a caracterizar porque tiene células y una matriz que es el plasma. Las células están como los eritrocitos y los leucocitos. Pero su matriz, el plasma, es más viscosa que el agua. La sangre tiene un pH alcalino entre 7.35 a 7.45. El volumen promedio de un adulto normal es de 5 a 6 litros. Recordemos que el tejido sanguíneo no circula a través de un circuito de vasos llamados arterias, venas y capilares. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las funciones de la sangre o del tejido sanguíneo? Transporte de oxígeno a los pulmones, de los pulmones a los tejidos y el CO2 de los tejidos hacia los pulmones. También se realiza el transporte de nutrientes y desechos del metabolismo. También transporta hormonas de las glándulas endocrinas al órgano blanco. Transporte de enzimas y anticuerpos, hace termorregulación, hace homeostasis química y sobre todo participa en todos los procesos inmunitarios. Ojo, eso hay que tener presente. En realidad es se puede decir que es un tejido base. Ahora, entre los elementos estructurales tenemos a los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes. Cualquiera de los tres nombres es igual. Carecen de núcleo los glóbulos rojos y no se reproducen. Tiempo de vida. Aproximadamente tienen un tiempo de vida de 4 meses. La tercera parte de su volumen está formado por hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se combina con el oxígeno y el CO2. ¿Ok? Y es reversible. Si hablamos del número de glóbulos rojos, en promedio es de 6 millones por milímetro cúbico en el hombre y 5 millones por milímetro cúbico en la mujer. El volumen ocupado por los eritrocitos en una muestra de 100 mililitros de sangre se conoce como hematocrito. ¿Ok? Y su valor en un adulto del hematocrito es 45%. Si es más bajo, significa que tiene problemas, ¿no? De repente anemia. Puede ser un poquito más alto, pero también cuando es demasiado alto hay que hacer unas revisiones porque es mejor mantenerlo al 45%. Los glóbulos rojos se producen en la médula ósea a partir de una diferenciación de una célula madre multipotencial, que es el stem cell
el megatocitoblasto, que origina todas las células de la sangre. ¿Ok? Y esto, ahí vemos una foto que es justamente los glóbulos rojos, ¿ok? Que no tienen núcleo, pero tienen una forma discoidal. Ahora hablemos de los glóbulos blancos. Bueno, los glóbulos blancos son células que poseen núcleo, se encuentran entre 6.000 a 10.000 por milímetro cúbico, y hay dos tipos, los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos, ¿ok?, se caracterizan porque tienen gránulos, vesículas, y que en el citoplasma, y pueden ser de tres tipos: neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y ahí ustedes lo tienen en dibujo. Neutrófilo, ¿no?, que cumple defensa frente a infecciones bacterianas. ¿Ok? Miren el núcleo como un riñón. El basófilo, que tiene bien marcados sus corpúsculos que originan a las células cebadas o mastocitos. Y los eosinófilos, que cumplen función de defensa y ante infecciones parasitarias y alérgicas incluso. Por eso es muy importante. Ahora, dentro de los agranulocitos se caracteriza porque no tienen gránulos específicos. Poseen capacidad de diaperesis. ¿Qué cosa es la diaperesis? Atraviesan todos los tejidos, así como un fantasma que atraviesa las paredes, hasta que llega el lugar donde lo necesita. Ahora, los agranulocitos pueden ser de dos tipos: linfocitos, que son la base de la respuesta inmunitaria, y monocitos, que origina casi todas las células fagocitarias. Por si acaso, ahí vemos justamente un linfocito y un monocito. Esto es muy importante remarcarlo, porque también hay plaquetas o trombocitos. ¿De dónde se originan estas plaquetas o trombocitos? Del megacariocito, que se fragmenta y no tiene núcleo. Las plaquetas o trombocitos se encuentran en un número de 250.000 a 400.000 por milímetro cúbico, y obviamente intervienen en la coagulación de la sangre. Ahí pueden ver, ahí están todos los tipos de células, pero lo que deben entender que la célula madre es el megatocitoblasto, el cual va a originar todas las células. Pero el plasma sanguíneo, recuérdenlo, que tiene 92% de agua, y también solutos como proteínas, como la albúmina, la globulina, el fibrinógeno, electrolitos, gases, enzimas, hormonas y nutrientes. Ahora pasemos, creo que, bueno, el tejido muscular. Vamos adelantando una idea, nos queda un minuto. El tejido muscular tiene dos proteínas, la actina y la miosina. Y la célula que forma el tejido muscular se llama fibra muscular. ¿Ok? Son alargadas, delgadas y especializadas en la contracción. Ahí nos vamos a quedar. ¿Ok? Hay que ser puntual para entrar y para terminar también. Vamos a ver. Me despido correctamente de ustedes, jóvenes. Que les vaya bonito. Cuídense bastante. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.